tomando tu concepto de trabajar, mucha gente en el país tiene una impresión equivocada, digo, de que el Congreso está poblado de congresistas que no trabajan. Yo creo que sí trabajan. Yo he sido presidente del Congreso. Pero la gente tiene una impresión de que los congresistas son ineptos e incapaces, en su gran mayoría, y que al mismo tiempo son indecentes e inmorales. ¿Cómo ves tú a este Congreso después de 6 meses igualmente? ¿Cuál es tu balance? Mira, Víctor, pensar, siempre las falsas generalizaciones llevan realmente a error. Ni todos son trabajadores, ni todos son unos vagos. Ni todos son la excelencia en honestidad y honradez, ni todos son unos delincuentes. Hay de todo. Y hay de todo porque el elector no sabe elegir. Entonces hay que ir a la propia base. Si hay esos congresistas que dejan mucho que desear, es porque hay un montón de electores que dieron su voto por él. Y porque hay además partidos que no los pasaron por el tamiz adecuado. Acá hay dos responsables, Sandro, tú lo estás diciendo. Uno son los propios electores. Así es. Que no están calificados, capacitados para poder elegir bien. Así es. Y luego tienen los partidos políticos que igualmente designan mal, eligen malos candidatos. El chequemán de campaña los hace cerrar los ojos. No puede ser. O sea, el dinero ahí. No puede ser. No puede ser. Eso tenemos que variarlo y ser muchísimos más estrictos en la verificación de las hojas de ruta. La normatividad legal está para que el congresista que salió elegido y mintió en su hoja de ruta pueda ser desaforado. Pero, ¿qué pasa cuando la hoja de ruta fue incompleta y se le eligió antes de poderse verificar todo? No, yo creo que hay que ser mucho más drástico, Sandro. Por ejemplo, se ha detectado que de los 130 congresistas, cerca de 50 tienen procesos investigatorios, algunos condenatorios de todo tipo y naturaleza. Y varios de esos casos son de lo que tú estás señalando, o sea, que mintieron, engañaron, no pusieron los datos reales, exactos, porque hubieran puesto en cuestión su candidatura. Por eso, el tema, por un lado, de la presunción de inocencia, cuidado, y por otro lado, la de la transparencia. Tú tienes que ser transparente. Si tienes esos procesos, así todavía no hayan sido sentenciados, tienes que ponerlos. Y si no los pones para que la gente pueda saber cómo discernir, pues señor, se retiran las candidaturas. Y si ya han sido elegidos, pues pierde la curul y entra el accesitario. Yo creo que tenemos que ser muy duros y endurecer nuestra legislación en ese sentido. Les llaman los padres de la patria y algunos se comportan como padrastros. Esto no es posible, esto hay que cambiarlo. ¿A qué piensa que se debe que la mayoría de los congresistas cuestionados sean oficialistas de Gana Perú? Mira, son los que más han tenido los reflectores puestos en sus caras, pero cuando se comiencen a poner en las caras de los demás por la prensa, vas a encontrar en todos los grupos políticos. Yo no iría a cuestionar solamente a Gana Perú. Yo cuestionaría a todos los grupos políticos por no haber sido lo suficientemente, ¿qué te puedo decir?, apropiados en sus verificaciones, ¿no? Ser más celosos en verificar las hojas de vida. Recién hablaba de la responsabilidad de los electores y los partidos políticos. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de difusión con el tema de la crisis política? Mira, menos que los partidos y menos que el elector. Porque si en su hoja de vida de estos precandidatos o candidatos no están estos supuestos anticuchos, ¿de dónde lo vas a ver el medio? Por eso es que hay que ser muy severo de parte de los partidos, que es a los que les llega primero las hojas de vida para poderlas verificar y no hacerlos voltear su conciencia porque hay un cheque para la campaña, ¿no? En estos 6 meses de gestión parlamentaria, el Parlamento ha estado más preocupado por resolver sus problemas internos de calificación, de capacidad y de calificación moral. ¿Tú qué recuerdas que estos 6 meses ha hecho de bueno el Congreso desde el punto de vista de legislar, por ejemplo, de algunas leyes importantes? ¿Y qué habría que legislar antes? Lo que ha sido presidente del Congreso. Y bueno, ¿qué es lo que el país requiere de este Congreso ahora, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, como todo Congreso, lo lógico es ir primero a tu archivo
y ver los proyectos de ley que quedaron sin discutirse, o los que ya fueron dictaminados pero no se discutieron en el Pleno, u otros que se presentaron y ni siquiera llegaron todavía a comisiones. Y entonces, con los voceros de cada grupo político, hacer ver de esos cuáles se pueden rescatar, porque no le puedes pedir a los nuevos parlamentarios que hayan recibido, pues, ¿qué te puedo decir?, la llama divina, y de la noche a la mañana se hayan convertido en cultos, en diligentes, en grandes legisladores. Se va aprendiendo. Entonces, si ya tienes un archivo de lo que no pasó y puede ser bueno, pues comenzar por ahí, en lugar de tanta reunión descentralizada y tanta pedido de representación y tanta cosita. Tiene que haber una suerte de continuidad, que no es continuismo entre una gestión y la otra. Sin ninguna duda. ¿Qué es lo que no se hace? Sin ninguna duda. Siempre tienes para aprender de gestiones anteriores, o siempre de las cosas residuales que no se hayan podido ver, siempre puedes sacar algunas cosas buenas. ¿Tú ves que se puede romper la bancada de Gana Perú, así como están las cosas, de que hay posibilidades reales y efectivas de que ese segmento de izquierdosos radicales, con Diez Canseco y con Rosa Mavila, puedan hacer tinta aparte? Mira, que lo van a llegar a hacer, no me cabe la menor duda, pero no de inmediato quizás. Si tú ves la composición de los últimos congresos, cada día eran menor los que tenían esta direccionalidad como la de Javier Díez Canseco. Tan prueba es que no tenía mayor representación de ellos. Hoy día tienen una representación interesante y ellos más le pueden sacar de beneficio como bancada para sus ideas izquierdosas estar afuera petardeando que estar desde adentro convalidando. Es cierto. Y algo parecido, como es el futuro de Simón. ¿Conoces tú al PPC, que es su aliado, no? ¿Ves que se va a quedar de Simón? ¿Lo van a sacar de esa alianza para el gran cambio? No lo sé, pero me parecería sumamente injusto que lo sacaran porque, como te dije antes, fue un paquete lo que se presentó al Pleno del Congreso, en lugar de hacerse dos votaciones separadas de dos conceptos que en la realidad eran irreconciliables. ¿Y cómo ves a la bancada de Perú Posible, que hasta ahora parece anodina, ¿no? Pasa sin pena ni gloria? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir si has hablado de una verdad de perogrullo? Juan. ¿Qué piensa de Daniel Abugataz como presidente del Congreso? ¿Es el más adecuado para presidir la Cámara? De los de su bancada, sí. ¿Qué otro congresista le llamaría la atención para que pueda constituirse como un líder en el Parlamento? Mira, es una pena, pero Javier Bedoya, que es un hombre muy serio y honorable, perdió la oportunidad en el anterior Parlamento, ¿no? Pero tienes gente seria que puede serlo, ¿no? Uno de ellos es Javier Bedoya. ¿Otros? Hay en todas las bancadas, hay otro, es Mora, por ejemplo. ¿De Perú Posible? Sí, increíble. Él es ministro de Defensa. Sí. Ahí encuentra gente. Vas a encontrar algunos serios en todas las bancadas. Hay un tema que tú tocaste, Antero, que es importante dilucidarlo. Los partidos políticos están muy mal, y para mí es el tema más grave del país. La economía funciona, la sociedad también, pero no tenemos partidos políticos que son el sustento y el sostén de la democracia. Y uno de los factores que están mencionados, y lo mencionan todos, es que los partidos políticos tienen una escasa o nula capacidad de financiamiento propio. ¿Cómo se resuelve esto en otros países? Tú lo sabes. El Estado le asigna una cantidad de dinero a los partidos políticos de acuerdo al peso electoral que tienen. Esa ley se aprobó hace mucho tiempo y Alan García no la implementó. ¿Crees tú que es urgente y necesario que se implemente esa ley que haga que los partidos políticos tengan financiamiento propio de todos los ciudadanos, en vez de estar dependiendo de la billetera gorda de algunos raros candidatos de ahora, que son candidatos después? Te soy bien franco, eso está en la ley de partidos políticos. Yo estuve en la comisión que la dictaminó en el Congreso hasta el 2006. Estuve también en el Pleno y voté a favor de esa ley.
pero creo que es cuestión de prioridades, Víctor. Si a mí me dicen entre financiar a las agrupaciones políticas o hacer un nuevo hospital, yo voy por hacer un nuevo hospital. Si me sobra, encantado de apoyar a los partidos políticos, porque la democracia cuesta. Pero cuando tienes un país lleno de carencias, cuando ves escuelas en que los niños están sentados sobre ladrillos, cuando tú ves emergencias de algunos hospitales, inclusive los de la seguridad social, en que la gente está en camillas tirados en los pasillos, dices, ¿puedo? O te preguntas, ¿puedo distraer recursos para los partidos políticos cuando hay todas estas carencias? Yo creo que por el momento no. Cuando se resuelvan las cosas básicas del país, sí. Mientras tanto hay que buscar aportes, medidos por cierto, que se ayude a los partidos. Y que los partidos también cambien. Estamos acostumbrados a los partidos del siglo XIX y XX. Hoy día con la tecnología no necesitas las grandes asambleas presenciales, no necesitas los gritos y las hurras y las cosas. Hoy día puedes tener reuniones no presenciales, puedes usar los mecanismos de la tecnología informática, tienes muchísimas otras cosas para llegar a tus partidarios, a tus militantes, a tus simpatizantes. Los partidos tienen también que modernizarse, no solamente se modernizan las universidades, las escuelas, los colegios, ¿qué te puedo decir? Las ONGs, también tienen que modernizarse los partidos. De acuerdo. Los partidos tienen que ponerse a tono con los tiempos y acorde con los cambios. Precisamente en estas últimas revoluciones en el mundo, en el Medio Oriente, que han traído como consecuencia la liberación de Túnez, de Egipto y otros países, han sido las redes sociales utilizadas políticamente, en la que han jugado un papel determinante para desencadenar todos estos procesos de liberación política. Retornamos, amigas y amigos, con el último segmento de la entrevista ante los Flores Araos en Mesa Debate en Vez Cable Televisión.